Bien, Valeria, seguimos con nuestras lecturas del Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Antonio Carreño, Manuel Antonio Carreño, para analizar un poco, estimada Valeria, lo que compete con aquella decencia y urbanidad del hombre en comunidad por una gran razón. Y es que esta no se puede asociar a la debilidad o falta de ánimo y de espíritu, porque aún los doctores romanos, los grandes filósofos antiguos, enunciaron una de las formas incluso de evitar ser oprimidos por el yugo del enemigo es no pareciéndonos a ellos. Y otra de las formas es mostrando el decidido ánimo de emprender, quiero decir, de trabajar en algo certero. Porque Séneca muy bien escribió que quien no haga esto es un desocupado que simplemente molesta casas. Y ese es el espíritu que debe sembrarse en ti en este momento. Ese de lucha y de decencia, de revolución y de sosiego, de pregunta y de serenidad. Pero ante todo, más excelentemente, de urbanidad. Para eso vamos a leer el capítulo 3 de los deberes para con nosotros mismos. No se te olvide que algunas son normas contextuales, otras son imperecederas, otras son falibles. Pero escucha el consejo del político de la ciudad de Caracas, que nació en 1812 y falleció en el 74 del mismo siglo. Punto número 1. Si hemos nacido para amar y adorar a Dios y para aspirar a más altos destinos que los que nos ofrece esta vida perecedera y calamitosa, si nos debemos también a nuestros semejantes y en especial a nuestros padres, a nuestra familia y a nuestra patria, y si tan graves e imprescindibles son las funciones que nuestro corazón y nuestro espíritu tienen que ejercer para corresponder dignamente a las iras del Creador, es una consecuencia necesaria que nos encontremos constituidos en el deber de instruirnos, de conservarnos y de moderar nuestras pasiones. 2. La importancia de estos deberes está implícitamente reconocida en el simple reconocimiento de los demás deberes, los cuales nos sería imposible cumplir si la luz del entendimiento no nos guiase en todas nuestras operaciones, si no cuidásemos de nuestra salud y si no trabajásemos constantemente en precavernos de la ira, de la venganza, de la envidia, de la ingratitud y de todos los demás movimientos irregulares a que desgraciadamente está sujeto el corazón humano. 3. ¿Cómo podríamos concebir la grandeza de Dios sin detenernos con una mirada inteligente a contemplar la magnificencia de sus obras y admirar en el espectáculo de la naturaleza todos los portentos y maravillas que se ocultan a la ignorancia? Sin ilustrar nuestro entendimiento, sin adquirir por lo menos aquellas nociones generales que son la base de todos los conocimientos y la antorcha que nos ilumina en el sendero de la perfección moral, necesariamente habrían de ser confusas y obscuras nuestras ideas acerca de nuestras relaciones con la divinidad, de los verdaderos caracteres de la virtud y del vicio y de los medios de la felicidad con que la providencia ha favorecido en este mundo a sus criaturas. 4. La mayor parte de las desgracias que afligen a la humanidad tienen su origen en la ignorancia y pocas veces llega un hombre al extremo de la perversidad sin que en sus primeros pasos haya sido guiado por ideas erróneas, por principios falsos o por el desconocimiento absoluto de sus deberes religiosos y morales. 5. La ignorancia corrompe con su hálito impuro todas las fuentes de la virtud, todos los sentimientos del corazón, y convierte muchas veces en daño del individuo y de la sociedad las más bellas disposiciones naturales. Por el contrario, la ilustración aprovecha todas las buenas dotes con que hemos nacido y nos encamina al bien y la felicidad, mostrándonos el crimen en toda su enormidad y la virtud en todo su esplendor. 4. En cuanto al deber de la propia conservación, la naturaleza misma nos indica hasta qué punto es importante cumplirlo, pues el dolor,
que martiriza nuestra carne y enerva nuestras fuerzas, nos sale siempre al frente, al menor de nuestros excesos y extravíos. La salud y la robustez del cuerpo son absolutamente indispensables para entregarnos, en calma y con provecho, a todas las operaciones mentales que nos dan por resultado la instrucción en todos los ramos del saber humano, y sin salud y robustez, en medio de angustias y sentimientos, tampoco nos es dado entregarnos a contemplar los atributos divinos, a rendir al Ser Supremo los homenajes que le debemos, a corresponder a nuestros padres en sus beneficios, a servir a nuestra familia y a nuestra patria, a prestar apoyo al menesteroso, a llenar, en fin, ninguno de los deberes que constituyen nuestra noble misión sobre la tierra. 7. A pesar de todas las contradicciones que experimentamos en este mundo, a pesar de todas las amarguras y sinsabores a que vivimos sujetos, la religión nos manda creer que la vida es un bien, y mal podríamos calificarla de otro modo cuando además de ser el primero de los dones del cielo, a ella está siempre unido un sentimiento innato de felicidad que nos hace ver en la muerte la más grande de todas las desgracias. La salud del cuerpo sirve también de base a la salud del alma. Debemos pues apartarnos de todo aquello que pueda poner en riesgo nuestra existencia y conservarla por todos los medios que estén a nuestro alcance, así por gratitud hacia el Creador de quien la hemos recibido, como para ser útiles a nuestros padres, a nuestra familia y a todos nuestros semejantes. 8. En cuanto a los desgraciados que atentan contra su vida tan solo con el fin de abandonarla, son excepciones monstruosas, hijas de la ignorancia y de la más espantosa depravación de las costumbres. El hombre que huye de la vida por sustraerse a los rigores del infortunio es el último y más degradado de todos los seres. Desprecia los bienes de la providencia, sus leyes sacrosantas y sus bondadosas promesas de una vida futura. Al ordinario, el suicidio no ha tenido otro origen que el total abandono de las creencias y de los deberes religiosos. En vista de lo que es 9. En vista de lo que es necesario hacer para agradar a Dios, para ser buenos hijos y buenos ciudadanos, y para cultivar el hermoso campo de la caridad cristiana, natural es convenir en que debemos emplear nuestra existencia entera en la noble tarea de dulcificar nuestro carácter y de fundar en nuestro corazón el suave imperio de la continencia, de la mansedumbre, de la paciencia, de la tolerancia y de la generosa beneficencia. 10. La posesión de los principios religiosos y sociales y el reconocimiento y la práctica de los deberes que de ellos se desprenden serán siempre la ancha base de todas las virtudes y de las buenas costumbres. Pero pensemos que en las contradicciones de la suerte y en las flaquezas de los hombres encontraremos a cada paso el escollo de nuestras mejores disposiciones, y que sin vivir armados contra los arranques de la cólera, del orgullo y del odio, jamás podremos aspirar a la perfección moral. 11. En las injusticias de los hombres no veamos sino el reflejo de nuestras propias injusticias, en sus debilidades el de nuestras propias debilidades, en sus miserias el de nuestras propias miserias. Son hombres como nosotros, y nuestra tolerancia para con ellos será medida, no solo de la tolerancia que encontrarán nuestras propias faltas en este mundo, sino de mayores y más sólidas recompensas que están ofrecidas a todos nuestros sacrificios y sufrimientos. 12. El hombre instruido conocerá a Dios, se conocerá a sí mismo y conocerá a los demás hombres. El que cuide de su salud y de su existencia vivirá para Dios, para sí mismo y para sus semejantes. El que refrene sus pasiones complacerá a Dios, labrará su propia tranquilidad y su propia dicha y contribuirá a la tranquilidad y a la dicha de los demás. He aquí pues compendiado en estos 3 deberes, todos los deberes y todas las virtudes, la gloria de Dios y la felicidad de los hombres. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, capítulo 3 de los deberes para nosotros mismos. Nótese, hermanita, que aquí yo veo varios conceptos. Incluso el último, eso ya lo había dicho Calvino, el protestante, en otro contexto, ¿no? Abro comillas, institución de la religión cristiana.
casi toda la suma de la verdadera y sólida de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por sólida y verdadera sabiduría, consiste en 2 puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Otros conceptos que ve acá. Bueno, uno de un político muy famoso, ¿no? Incluso, aunque ese fue después de este libro, evidentemente, la vida es sagrada. Otro concepto, el de Sócrates, cuando hablaba de que el conocimiento es el bien y la ignorancia es el mal, eso en la República de Platón. Bueno, cuidar la vida. La mayoría de los filósofos buscaron ese fin. El estoicismo y la tolerancia al prójimo, incluso principios bíblicos. Entonces, yo considero venerable el oficio del doctor Carreño, si bien no es nuevo lo que dice. Y esto ya lo dicen los teólogos, ya lo dicen los filósofos, ya lo dicen los poetas de años atrás. Pero él sistematiza en términos de urbanidad y por eso te lo leo. Y cuando yo hable también yo vengo de aquello que han construido de mí los autores antiguos, toda vez que el hombre es lo que han hecho de él, máxima de un ilustre. Bueno, aunque hablaba aquí de los ilustres, ¿no? Y yo lo titularía del intelectual de la sociedad moderna. Valeria, un abrazo.